Amigos de la sobremesa, estamos de regreso con ustedes después de una breve pausa. Jorge González Durán, que nos sirvió para... Por motivos de trabajo, además. Sí, bastante trabajo se nos acumuló. Vacaciones, así es. Trabajo. Y bueno, estamos en una fecha pues muy especial para Cancún, al margen de los temas políticos candentes que están en estos días en todo el estado y también en el país con la elección presidencial, pero estamos en una fecha muy especial que tiene que ver con el 48 aniversario de la fundación de la ciudad de Cancún. Cancún cumple 48 años. ¿Qué hay que celebrar? Yo creo que hay mucho que celebrar. Sí, claro. A lo largo de 48 años, esta ciudad se ha convertido de la nada, de cero, se convirtió en un símbolo, en un emblema del turismo mundial, en un emblema de éxito de México. Es un orgullo de México. Sí. Cancún. México no sería lo de hoy sin Cancún. O sea, Cancún vino a darle un plus a la economía nacional y a posicionar no solo al Caribe mexicano, a México en general en el mapa del turismo mundial. Incluso la península vivía cuando se surge el proyecto de Cancún, no se había descubierto el petróleo en la sonda de Campeche y había un decaimiento económico por el tema del cultivo del Enequén, que estaba ya en fase terminal. Y la península se quedaba sin opciones de desarrollo económico. Así es. Y el turismo, con Cancún como punta de lanza, surge como una tabla de salvación. Exactamente. Eso es. A lo largo de estos 48 años, tenemos en esta ciudad aproximadamente 35,000 cuartos de hotel, aproximadamente. Y gracias a Cancún surge la Riviera Maya, que en número de cuartos ya rebasó a Cancún. Sí. Toda la Riviera Maya tiene 45,000, dicen, habitaciones la Riviera Maya. Entonces, sumados estas dos cifras, son 80,000 cuartos de hotel. Y no lo olvidemos, a veces nuestra mente no lo registra, pero la parte continental de Isla Mujeres tiene un dinamismo de construcción similar al que tuvo Cancún en los 80s. Así es. Como está en esta zona muy cerca, pero casi a trasmano, no observamos esto, pero tiene ese dinamismo, como bien, sí. Bien tú dices, que se están construyendo allí cientos de cuartos, miles de cuartos de hotel. Que ya va a tener dentro de poco 10,000 cuartos. Hay solamente un proyecto, ya a punto de iniciar de 8,000 cuartos de hotel. De 8,000 cuartos, un solo proyecto. En un solo proyecto. Así es. Bueno, entonces es un éxito económico, algo realmente inédito a nivel mundial, de que surja una ciudad y en poco tiempo, porque 48 años es poco tiempo, sí. Se convierta, tenga esta fuerza, tenga este dinamismo y esta proyección, que Cancún tiene proyección. Se reciben aproximadamente 10 millones de turistas. No, bueno 20, casi 20 millones de turistas sí, para el estado, y el 95% entra por Cancún. Así es, pero son datos estos de el aeropuerto. Sí. Pero el aeropuerto suma a los locales y también llegadas y salidas. Sí. Por eso entonces yo lo reduzco estos 20 millones de vuelos a la mitad de turistas. 10 millones de turistas, de los cuales muchos son locales y todo. Bueno, vamos a poner 6, 7 millones de viajeros que llegan a hospedarse a esta ciudad. Me dicen que la India es uno de los países más grandes del mundo, es un continente. Llegan aproximadamente 300,000 visitantes al año. Entonces, fíjate, a la India, con el Taj Mahal, con todos los atractivos que tiene ese milenario país, llegan 300,000 turistas. Cancún es realmente una maravilla, ¿no? Sí, entonces hay mucho que celebrar.
No hay ni un país de América Latina que se le pueda asemejar país a Cancún. No, No hay ninguno. no, Brasil y Argentina no reciben lo que Cancún, Pero no, claro que no. que son dos gigantes también del No, sur. dos gigantes también. En extensión territorial, Brasil, no hombre, es muchísimo. Argentina es más grande territorialmente que Sí, que México. que México. Y no recibe lo mismo que Cancún. Así es. Solamente de Cancún, sin contar la Riviera Maya. Sí. Bueno, entonces es un éxito. Creo que eso es indudable. Debemos estar orgullosos de eso. Sin embargo, la ciudad en la que vivimos tiene severos déficits, severos rezagos en infraestructura urbana, en instalaciones culturales y deportivas. Por ejemplo, en esta ciudad no tenemos un teatro a la altura del nivel cultural de Cancún, porque Cancún tiene una vida cultural muy intensa, muy fuerte. Cosmopolita. Cosmopolita, pero que no tiene los espacios para un teatro, un gran museo, salas de exposiciones, por decir unas cosas, ¿no? Instalaciones deportivas sí las hay, pero me da la impresión, no sé, tú conoces esta materia, que son un poco frágiles, o sea... mal hechas, ¿no? Incluso los estadios estos que se tuvieron que construir al vapor para traer esos equipos profesionales, pues mal hechos, ¿no? Mal hechos, pero además, independientemente de esos estadios que se construyeron así al vapor, sobre infraestructura que ya estaba vieja de los 80s, que fue en la etapa en la que se construyó la mayor infraestructura deportiva de la ciudad, y que es difícil encontrar que un gobierno municipal de los 90s para acá haya edificado una infraestructura deportiva tan importante como la que se hizo en los 80s. En los 80s. Y que son los espacios que siguen vigentes. Toro Valenzuela, el Cancún 86. Así es, el Andrés Quintana Roo. El Beto Ávila. El Beto Ávila, canchas de tenis, en fin, sí. Todo esto, ¿no? La Casa de la Cultura incluso, con el gimnasio de básquetbol, que es infraestructura que se hizo pues a principios de los 90 todavía. La Casa de la Cultura es un gimnasio, ¿verdad? Un gimnasio, así es. Sí, no hay más. No hay más. Al contrario, hay cosas que se han detenido y se concluyeron a medias, o se reanudaron a medias, como el centro de convenciones, por ejemplo, ¿no? Que era otro proyecto, era un proyecto magnífico. Magnífico, así es, que iba a ser por sí mismo otro atractivo, y que por cuestiones políticas se truncó. Con una torre, no sé. Escénica, con un restaurante allá giratorio, y que por cuestiones políticas se truncó. Sí. Bueno, entonces son severos los rezagos que padece nuestra ciudad. La vivimos a diario, en cuanto a movilidad, en cuanto a infraestructura. Es una ciudad hostil, y esto sin hablar de un tema muy delicado, que es el que está pues en el centro de las preocupaciones de la gente, que es el de la seguridad. Yo estuve reflexionando, Julio, no sé cómo lo ves, que esta ciudad en la que viven científicos de primera, que aquí tienen sus casas, que de repente dan algunas conferencias, académicos de primera que dan clases. Las universidades de Cancún son buenas universidades. Son buenas, así es. Tanto las públicas como las privadas. Empresarios de primera, como ya dijimos. Ciudadanos de primera, Cancún. Pero hay un aislamiento de la ciudad. ¿Por qué no participan? No hay una cohesión de la sociedad. No hay una cohesión. No hay una cohesión. Pero no hay tampoco un interés en participar en la vida pública. ¿Por qué ahora tenemos a los candidatos que tenemos? ¿Por qué hemos tenido los presidentes municipales que hemos tenido? Vaya, ¿por qué hemos tenido presidentes municipales como Chacho, como Canaval, como Greg? ¿Por qué? Porque la gente se niega a participar. Sí, así es. Y entonces nos convertimos en una tierra de aventureros, de
presuntos salvadores. Cualquiera que llega aquí se hace de una fama, de un prestigio, pagando publicidad en los medios masivos de comunicación, Sí. y se crean de una aura que la gente los cree. O sea, yo creo que hace falta eso, que los cancunenses de valía se decidan a participar en los asuntos públicos de la ciudad. Pero yo creo que esa parte de la participación social, el propio gobierno lo fue inhibiendo. Los gobiernos municipal y estatal lo fueron inhibiendo, fueron marginando esa participación. Acuérdate, todavía en los 80s, 90s, habían promovidos desde el propio gobierno municipal los consejos consultivos de la ciudad, que eran muy activos en sus propuestas. Estaban los grupos ambientalistas integrados en un comité de protección a la laguna, también muy activos, y había grupos también vinculados al mejoramiento del equipamiento de los bomberos. O sea, había grupos sociales, la Cruz Roja, había clubes o grupos sociales inmersos en la actividad pública de la ciudad, participando con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, y esto de alguna manera se fue rompiendo, quizá seguramente por la incomodidad que pudieran representar para los propios gobiernos, ¿no? Yo recuerdo, y tú también eres más joven, que la propia Coparmex tenía una participación más activa. Más activa, la Canaco. En los asuntos públicos, en las elecciones. Sí, observadores, para así es. Como observadores, y hacían reflexiones y críticas también, en el buen sentido de la palabra, a los procesos electorales, a diversos asuntos de la vida pública. Así es. De repente se dedicaron a lo suyo nada más. A lo suyo, los dirigentes llegan a ser dirigentes de esos organismos para lucrar con sus propios intereses, usarlo frente a los gobiernos como coto de poder para negociar cosas para sus propias gestiones, así es. Sí, bueno, pues el tema de la inseguridad es el más grave, donde yo veo que, no digo que no puedan, porque de repente nos excedemos también en la crítica diciendo que ya la delincuencia rebasó las autoridades, de alguna manera sí, o que no pueden, o que hay complicidad. Yo no lo sé, yo no puedo afirmar si hay o no hay complicidad, porque como periodistas tenemos que basarnos en datos. Así es. El hecho está en que la inseguridad está... se recrudeció en los últimos días, en las últimas semanas. En las últimas semanas, ¿verdad? Más o menos de finales de marzo para acá, se recrudeció. Y es un tema pues que va ligado con todos los padecimientos que tiene esta ciudad, una ciudad con unas 300,000 personas que carecen de servicios públicos, que están en la periferia, en esos cinturones de miseria que se han ido creando, y que no ha habido ninguna regulación. Te acordarás que era un compromiso, ¿te acuerdas que Peña Nieto notarió varios de sus compromisos con la garantía, suponiendo que eso era la garantía de que sí los iba a cumplir? Y el compromiso que firmó, que notarió en Quintana Roo, fue justamente la regularización total de estos asentamientos humanos que están alrededor de Cancún, donde viven más de 300,000 personas, y pues no se cumplió. No solo no se cumplió, sino a casi 6 años de distancia, o a 6 años de distancia, de que se firmaron de que Peña Nieto firmó estos compromisos, se han agudizado esos problemas. O sea, sí. Ya no son 300,000, ya no sé cuántas sean. Y hay quienes dicen que uno de los problemas de Cancún es que porque seguimos siendo una ciudad dormitorio, aquí viven o duermen miles de trabajadores que prestan sus servicios en Puerto Morelos y en Playa del Carmen. Sí. ¿Por qué es esto? Tú que conoces muy bien el estado, particularmente la zona norte, a ver qué opinas de esta idea que me surgió a raíz de que escucho estos comentarios. Les digo, porque en Cancún hay mucha permisividad para las invasiones. El grupo que llega aquí a Cancún e invade, lo puede hacer sin que nadie ninguna autoridad
municipal, porque es la responsabilidad Sí. municipal, les ponga freno. Así es. No así en Puerto Morelos ni en Solidaridad. Que se En atajaron Puerto desde un Morelos principio. yo veo que hay grupos también de invasores. Las invasiones son un gran negocio. Sí. Que van, invaden un terreno, y veo y me da mucho gusto que las autoridades municipales les ponen freno, a veces negocian y a veces simplemente los retiran. Así es. Pero se enfrentan a este fenómeno de las invasiones. Sí, no lo dejan crecer. No lo dejan crecer, y lo mismo en Playa del Carmen. Porque hay grupos Sí. que van y de repente ya invadieron y de repente va la policía o van las autoridades y Sí. los convencen por las buenas o las malas de que se tienen que retirar de esos terrenos que no son suyos. Sí. Aquí en Cancún, por el problema también de los ejidos de Bonfil y de Isla Mujeres que han hecho un negocio, han ido proliferando estas colonias irregulares. Sí, pues los ejidatarios venden sus parcelas. Venden sus parcelas de manera irregular también. Así es. Entonces, ese es uno de los problemas a los que se enfrenta esta ciudad, su desmesurado crecimiento permitido, tolerado por las autoridades. Sí, y bueno, y ahora que son épocas de elecciones, esperamos que las próximas autoridades municipales y federales, pues sí, trabajen de manera conjunta con el Estado también para ordenar esta situación, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo para que se resuelva estos temas, para que se regularice, se reordene y podamos garantizar un mejor futuro para la ciudad. Eso nos debe preocupar, garantizar este mejor futuro para la ciudad. Eso es. Muy bien, pues, Julio, pues vámonos. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue La Sobremesa. Nos vemos en la próxima ocasión.